En el último minuto de la autopista gratuita del Festival de Primavera. Entré corriendo en la estación de peaje. Tenía la intención de cambiar a la autopista. Pero justo en ese momento, un Swansea se metió de repente a mi lado. El conductor, con una sonrisa burlona, bajó la ventanilla. Hermano, tu chasco es tan caro. Déjame pasar con este coche viejo. Tienes tanto dinero. Considera el peaje como una contribución. Solo pensé que estaba hablando tonterías. Después de todo, faltaba un minuto para que comenzara el tiempo de peaje. No quería ser el tonto de la historia. Así que ni siquiera miré. Simplemente pasé por el peaje. Efectivamente, lo detuvieron. Pagó el peaje mientras maldecía. Pensé que solo había encontrado a alguien grosero. Que estaba parpadeando las luces locamente en la barrera. Intentando detenerme. De repente, todo se iluminó ante mis ojos. La visibilidad nocturna ya era bastante mala. En ese momento, una luz brilló. Apenas podía abrir los ojos. Después de pasar la barrera, hice un esfuerzo por abrir los ojos. En el espejo retrovisor, estaba el mismo coche. El Swansea que había encontrado antes en el peaje. Una ira inexplicable surgió en mi pecho. Pero al pensar que en el asiento trasero estaban mis padres y mi hijo, sabía que no podía dejarme llevar por la emoción. Así que decidí ir a su lado. Bajé la ventanilla. Y le aconsejé. Hermano. Conducir así es muy peligroso. No es una forma adecuada de manejar. Las lágrimas de los seres queridos son 2 líneas. Pero él no solo no se contuvo, sino que además aceleró y parpadeó varias veces. Las luces delanteras se acercaron a mi coche casi como una provocación. Rápidamente cerré la ventanilla. Mantuve firme el volante. Si no supiera que ahora la batería no es mucha, seguramente pisaría el acelerador y lo superaría. Noté algo extraño. Y miré preocupado a mi esposo. Ve más despacio. No vale la pena pelear con este tipo. No es necesario. Lo más importante es que lleguemos a casa sanos y salvos. No te preocupes, buscaré una oportunidad para tomar un camino pequeño. Mantente alejado de este tipo. No dejé de calmar los ánimos de mi familia. Pero en mi interior, aún surgía una ira inexplicable. Ese Swansea seguía persiguiéndome sin piedad. Antes había visto muchos videos de este tipo en línea. Este tipo de rabia al volante es extremo. Toman la vida de todos como un juego. Además, las luces de ese Swansea claramente han sido modificadas. No son luces que un vehículo normal podría tener. Si sigo siendo deslumbrado por esas luces brillantes unos minutos más, no dudaría en caer en una ceguera temporal. Eso causaría un peligro. Después de pensar con calma, rápidamente me incorporé a una zona de tráfico denso adelante. Luego encendí la señal de giro. Y me preparé para acelerar y mezclarme en el tráfico. Para deshacerme de él. Pero justo en el momento en que aceleré, ese Swansea se desvió intencionadamente de su carril y se lanzó hacia mí. Me asusté. Afortunadamente, el sistema de evasión del coche me sacó de la carretera. Eso me salvó la vida. De lo contrario, con esa velocidad, seguro que volcaría, causando muertes o heridas graves. En un instante, una ola de impotente miedo me envolvió. Parece que este loco está decidido a no dejarme en paz. Así que agarré el volante con fuerza. Y dejé de intentar deshacerme de él. En la carretera, el tráfico es denso. Si cambio de carril imprudentemente, podría provocar un accidente en cadena. La vida de toda mi familia estaría en juego. Ahora solo puedo conducir con calma. Y pensar en una estrategia. En el siguiente segundo, se me ocurrió una idea brillante. Así que giré la cabeza para mirar a mi esposa. Esposa. Graba con el móvil el coche de al lado. Mira bien su número de matrícula. Escucha lo que tengo que decir. Mi esposa, nerviosa, sacó su móvil. Comenzó a grabar el coche Swansea. Y yo marqué el número de emergencia de la autopista. Compañero, reporto que alguien está conduciendo de manera peligrosa. Acoso vehicular. Luces altas. Compañero. Por favor, describe detalladamente tu ubicación ahora. Describí mi ubicación y el carril con detalle a la persona del otro lado.
Ahora debo recurrir a ayuda oficial para salir de esta situación. Al fin y al cabo, no tiene sentido pelear con este tipo. En este gran año nuevo, solo quiero que él lleve a su familia a casa de manera segura. Compañero, ¿puedes ver el número de matrícula de su coche? No puedo verlo claramente. Él sigue encendiendo la luz de advertencia. Nos está deslumbrando. Mi esposa tiembla sin parar. Las lágrimas brotan de sus ojos. Está claramente muy asustada. Y mi madre permanece en silencio abrazando al niño, temiendo que el niño empiece a llorar. Compañero. En mi coche hay una familia. Mi madre también tiene problemas cardíacos. La situación es muy peligrosa. El policía de tráfico no dejaba de calmar mis emociones. Ya ha notificado a los coches patrulla cercanos para despejar la carretera. Solo necesito mantener la velocidad del coche. Solo tengo que esperar ayuda. Ahora que la policía está involucrada. No creo que este tipo tenga el valor de esquivar a los coches patrulla. Pero antes de que pudiera relajarme unos minutos. Una frase del policía me hizo sudar frío. Señor, hemos recuperado el número de matrícula del coche del otro. Descubrimos que el propietario de este Swan-G salió de prisión a principios de año. Ha tenido casos de conducción peligrosa que resultaron en muertes. De repente, un miedo me invadió. Pensé que el otro solo estaba teniendo un ataque de ira en la carretera, provocándonos un poco. No esperaba que fuera un prisionero de trabajos forzados recién salido de la cárcel. No deben tener ningún conflicto con él. Esperen nuestra ayuda. Está bien, haré lo posible por mantener la calma. Por favor, aceleren también ustedes. A pesar de mi miedo, respondí afirmativamente. Después de colgar el teléfono, me estaba preparando para calmar a mi familia. Pero descubrí que mi madre ya estaba llorando con la mano en la boca. Y mi esposa, grabando a un lado, también estaba pálida y desplomada en la silla. No pude evitar empezar a arrepentirme. Si en su momento hubiera sido más tolerante. Dejarlo pasar en la fila. No habría traído a este loco. Mantengo el volante firme. Pero la batería ya ha comenzado a sonar la alarma. Ahora solo puedo rezar para que la carga de la batería aguante hasta que llegue la policía de tráfico. De lo contrario, si se apaga en la carretera. Al enfrentar a un recluso peligroso. No tendríamos ninguna posibilidad de ganar. Mamá, esposa. No tengan miedo. La patrulla ya lo sabe. Solo vamos a conducir lentamente así. Hasta que llegue la policía de tráfico. Estoy constantemente tratando de calmar las emociones de mi familia. Pero la ventana del coche de al lado sigue abierta. Y él nos muestra el dedo medio de manera provocativa. Al ver que no le prestábamos atención. Se acercó a mi carril. Gritó con todas sus fuerzas. El idiota que conduce un coche tan bueno. Ni siquiera quiere pagar unos cientos de peaje. Así son los ricos. ¿Y cómo vamos a vivir los pobres? Me enfadé y regresé a la escuela. No esperaba ser detenido por un prisionero de trabajos forzados. Luego, decidí bajar la ventana del conductor. Le grité. Esto es simplemente una cuestión de primero en llegar, primero en ser atendido. ¿Por qué debería pagarte? Al escucharme decir esto, el recluso se enojó. Golpeó el volante con fuerza. Y se acercó a mí. Por suerte, logré meterme en el carril de emergencia. Y así evité un desastre. ¿Estás loco? Tu coche chocó contra el mío. No tienes posibilidades de ganar. Jejeje. Entonces, yo cambiaré 1 por 4, no pierdo nada. Me quedé atónito. Fue entonces que a través de la ventana vi que solo había una persona en su coche. No es de extrañar que se sienta tan seguro. El coche se sacudía violentamente. Mi madre y mi esposa no dejaban de gritar. Pero el Swan-G al lado seguía insistiendo en chocar. Mi adrenalina se disparó. No podía dejar de jadear. Luego, giré bruscamente el volante. Evité que el coche rozara la barrera y pasara volando. Esta carretera es famosa por sus acantilados. Si salimos de la barrera, será un camino sin retorno. Al verme esquivar al Swan-G sin parar, pensó que tenía miedo. Así que aceleró aún más, sintiéndose orgulloso. Parpadeaba las luces de manera rítmica. Cariño, déjalo ya. Pregúntale cuánto quiere. ¿Podemos darle eso?
Suspiré. A estas alturas solo puedo comprometerme. Después de todo, no puedo arriesgar a toda la familia por un capricho. Gastar para evitar desastres es la solución más simple. Estás cometiendo un crimen. ¿Cuánto quieres? Puedo darte lo que pidas. Dije esto. El hombre se rió a carcajadas. Ahora se da cuenta de que necesita gastar dinero. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cuánto quieres en realidad? No respondió. Gritó para sí mismo. Tu esposa se ve bien. Ven a sentarte en el coche de tu hermano. Te voy a mostrar una joya. Sus gritos agudos hicieron que mi sangre hirviera. Apreté el volante con rabia. Le grité. Cállate. ¿Cuánto cuesta? Te lo transfiero ahora. Me dije a mí mismo con todas mis fuerzas. Debo mantener la calma. Enfurecido. Esta basura no tiene ningún sentido. Después de todo, lo que se puede resolver con dinero es lo más sencillo. Cuando esté seguro. Tengo que llevar a este conductor agresivo a la cárcel. Seguir comiendo prisión. ¿Qué precio tan ridículo? El daño que me has hecho no se puede compensar solo con dinero. Más te vale que tu esposa hable conmigo en la próxima área de servicio. Pero no te preocupes. Solo quiero charlar. Jeje, sus condiciones son cada vez más absurdas. Antes pensaba en reconciliarme. Pero ahora me doy cuenta de que esto no es solo un simple fraude. Es el placer de humillarme lo que realmente controla. Estás soñando. La policía de tráfico ya ha descubierto nuestro asunto. Si te detienes y te reconcilias ahora, aún estás a tiempo. Al mencionar al propietario del coche de la policía de tráfico, su rostro se oscureció. La sangre en su cara desapareció. Solo quedó una expresión aterradora. ¿Te atreves a amenazarme? No me trago eso. Hoy jugaré contigo hasta el final. El capó del coche se hundió de inmediato. Esta vez el ángulo fue más agresivo. Y la batería de mi coche ya había acelerado sin que me diera cuenta. Así que giré bruscamente el volante. Pisé el freno con fuerza. Rápidamente me detuve en el carril de emergencia. El dueño del coche Swanji vio que me detuve. Colocó su coche frente a mí. Caminó hacia mí con grandes zancadas. Bájate de aquí, viejo. Frenazo. ¿Quieres matarme? Sal, sal. Pegó su cara al cristal. Distorsionada y deformada. Cariño, tengo mucho miedo, esposa. No tengas miedo. No nos pasará nada en el coche. No dejaba de calmar las emociones de mi familia. Luego llamé de inmediato al número de la policía de tráfico. El Swanji vio que no reaccionábamos en absoluto. Se enfureció aún más. Le dio una patada fuerte a la puerta del coche. Luego empezó a maldecir. Se dio la vuelta y se dirigió hacia su Swanji. En ese momento, la llamada a la policía de tráfico finalmente se conectó. Compañero de la policía de tráfico. Soy la persona que llamó antes. Ese prisionero de trabajos forzados nos detuvo. Tiene una fuerte tendencia a la violencia. ¿Cuánto tiempo más tardarán en llegar, compañero? Mantente firme, nosotros somos la policía. Hablando a medias. Pero de reojo vi que el hombre regresaba. Y en su mano llevaba un bate de béisbol. Ah. Pequeña belleza. ¿Te has impacientado? Oye, la mano de Sanqiang se metió por el borde roto. Las astillas de vidrio se le clavaron en la carne. Pero parecía no sentir el dolor. Aferrándose con fuerza a la cerradura de la puerta. Vi por el espejo retrovisor que mi esposa sostenía el teléfono. Temblando, intentando golpear su mano. No lo toques. Cuida bien de mamá y del niño. Sanqiang tenía la cara llena de sangre. Sonriendo de manera siniestra. Con la otra mano, golpeaba fuertemente la carrocería del coche con un bate de béisbol. Cada golpe hacía que el coche temblara. Mi madre ya estaba caída en el asiento trasero. Jadeando con dificultad. Sus manos rasguñaban su pecho descontroladamente. Abre la puerta. Si no abres la puerta en 3 segundos. Voy a volcar este coche. Miré el tablero de instrumentos. La carga mostraba solo el 1%. No presté atención a sus amenazas.
En cambio, solté silenciosamente el freno de estacionamiento electrónico. Con la mano derecha agarré firmemente la palanca de cambios. Sanquian vio que no decía nada. Levantó un palo hacia la ventana trasera. El resto del cristal recibió otro golpe fuerte. Justo cuando gritó el primer número. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante. En el instante de prepararme para actuar. Empujé bruscamente la palanca a reversa. Mi pie derecho pisó el acelerador a fondo. El motor emitió un rugido profundo. El coche, aprovechando la inercia, se lanzó hacia atrás. El cuerpo de Sanquian perdió el equilibrio por la puerta del coche. Emitió un grito de sorpresa. Todo su cuerpo fue lanzado a 34 metros de distancia. Chocó fuertemente contra la barandilla metálica al borde de la carretera. No me detuve. Continué retrocediendo. Abrí una distancia de aproximadamente 50 metros. Hasta que el coche chocó contra un poste de carretera y se detuvo. El coche se detuvo. Pero todas las luces de advertencia del sistema de potencia se encendieron. Miré hacia atrás para ver a mi madre. Ella ya había comenzado a poner los ojos en blanco. Esto es un signo de paro cardíaco. El frasco de medicina había volado por los aires. Desabroché el cinturón de seguridad. Me incliné y comencé a buscar frenéticamente entre las rendijas del asiento. Mis dedos tocaron el frío riel de metal. Aparte de polvo. No había nada. Miré hacia el espejo retrovisor. Sanquian ya se había levantado del suelo. No volvió a tomar el bate de madera. En cambio, se dirigió hacia el maletero de su Xuan-Yi. Rápido, busca la alfombrilla. Abajo, Sanquian sacó una palanca de acero de medio metro del coche. Cojeando, regresó. Con cada paso. La palanca arrastraba chispas en el suelo. Sabía que el golpe anterior lo había enfurecido por completo. Finalmente, encontré la botella de plástico debajo del asiento del copiloto. Pero antes de que pudiera agarrarla bien, hubo un estruendo. Sanquian ya había corrido hacia el frente del coche. La palanca golpeó con fuerza el capó, creando un profundo agujero. Corre. Corre otra vez. Déjame ver. No se apresuró a romper la ventana, sino que metió la palanca en la rendija de la puerta del conductor. Apoyó ambos pies en el coche. Y tiró con todas sus fuerzas hacia afuera. El sonido del metal retorciéndose resonó en la carretera silenciosa. El borde de la puerta ya comenzaba a deformarse lentamente. El viento frío entraba por la rendija. Le pasé la medicina a mi esposa. Que se apure a darle la medicina. En ese momento, la rendija de la puerta ya era lo suficientemente grande como para meter una mano. La cara de Sanquian estaba pegada a la rendija. Ese olor a humo y a sangre me golpeó directamente en la cara. Mantente firme. Cambié forzosamente a la marcha adelante. El tablero de instrumentos mostró un aviso de potencia limitada. No me importó. Volví a pisar el acelerador. El coche se movía como un veterano moribundo. Avanzaba tambaleándose hacia adelante. Sanquian fue sacudido un poco. Pero esta vez él ya estaba preparado. Saltó rápidamente sobre el motor de su Xuan-Yi, rugiendo mientras me perseguía. No tenía prisa por adelantarme, sino que seguía empujando mi coche por detrás con un ángulo. La carrocería del Tesla es muy pesada. Pero el motor sin batería no puede proporcionar el par necesario para estabilizar el centro de gravedad. El coche se movía de lado a lado en la carretera. Los neumáticos chirriaban contra el suelo, emitiendo un grito agudo. Hoy voy a acabar con ustedes. Aceleró y se puso a mi lado. De repente giró el volante, intentando empujarme hacia la barrera de acantilado a la derecha. Aferré con fuerza el volante. Usando lo poco de potencia que me quedaba, frené. Evité el impacto. Hola, 110. Hay un asesinato en la sección del acantilado. No terminé de hablar. La señal se cortó por completo. El Xuan-Yi volvió a chocar. Esta vez con mucha fuerza. Directamente empujó mi Tesla y lo hizo girar media vuelta. La parte delantera quedó atascada contra la barrera al borde de la carretera. El motor se apagó por completo. La pantalla estaba completamente negra. Sanquian apagó el motor. Abrió la puerta del coche. En su mano llevaba una palanca.
En la otra mano, sorprendentemente, llevaba un galón de gasolina. No caminaba rápido. Cada paso parecía medir nuestra fecha de muerte. No podía abrir la puerta del coche. Solo podía salir por la ventana rota. Tenía un extintor en la mano. Lo puse frente a la puerta del coche. San Qian. ¿Quieres dinero? Tengo efectivo en mi bolso. El coche también puede darte dinero. Estuve dentro 5 años. Mi esposa se fue con otro. Mi madre murió en el hospital. Ahora no quiero dinero. Solo quiero la vida de personas como ustedes. Él destapa el barril de gasolina. La gasolina de color marrón amarillento se derrama por el techo del coche. El olor a gasolina rápidamente cubrió el aire fresco de la montaña. Se metió en mi nariz. ¿Estás loco? Dentro hay un niño. Presioné con fuerza el interruptor del extintor. Un polvo blanco salió disparado. Cubrió instantáneamente su vista. San Qian retrocedió tosiendo. Agitaba la palanca descontroladamente. Aproveché la oportunidad para lanzarme hacia él. Golpeé su rodilla con el cuerpo del extintor. Emitió un gemido ahogado. Cayó de rodillas al suelo. Pero reaccionó muy rápido. Con la mano contraria, me golpeó en la cintura con la palanca. Sentí como si mi columna vertebral se hubiera roto. Caí pesadamente al suelo. San Qian respiraba con dificultad. Sacó un encendedor de su bolsillo. La mano de San Qian temblaba. No sabía si era por el dolor o la emoción. La llama del encendedor danzaba en el viento. A menos de medio metro del techo del coche empapado en gasolina. No podía preocuparme por el dolor agudo en mi cintura. Me arrastré y corrí hacia adelante. Abracé fuertemente sus piernas. Esposa, rápido, lleva a mamá. Corre por el otro lado. Mi esposa estaba esforzándose por empujar la puerta del coche del lado derecho, que ya estaba deformada. El niño está adentro. Llora hasta quedarse sin voz. San Qian me pateaba con fuerza en la cabeza. Cada patada impactaba en mis sienes. Mi visión se oscurecía. Pero mis manos estaban como tenazas, sujetando su tobillo con firmeza. Nadie puede escapar. Se inclinó hacia abajo. Usó la punta de la palanca para pinchar el dorso de mi mano. El dolor agudo casi me hizo soltar. Pero sabía. Tan pronto como aflojara. El coche detrás de mí se convertiría en un mar de fuego. Justo en el momento en que él volvió a encender la chispa. Desde la lejanía, unas intensas luces blancas brillaron repentinamente en la entrada del túnel. No eran luces comunes. Eran potentes focos. Seguido de un estruendo profundo y denso de motores que estalló desde lejos. Era el rugido de motocicletas de gran cilindrada y patrullas a alta velocidad. Las luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente en la pared del túnel. Se acercaban a nosotros a gran velocidad. San Qian se quedó atónito. Giró la cabeza hacia la luz brillante. Aproveché el momento en que se distrajo. Usé todas mis fuerzas para levantar una piedra del suelo. Y la lancé hacia él. La mano que sostenía el encendedor. La piedra que lancé golpeó el dorso de la mano de San Qian. Gritó de dolor. El encendedor en su mano trazó un arco. Cayó a menos de medio metro de la rueda. La llama se apagó. Pero era un plástico barato. Un encendedor. Al caer, hizo un sonido claro al impactar. Te voy a matar. Él se lanzó sobre mí. Su peso de más de 200 kilos me aplastó como una montaña. Sentí que mis costillas crujían en el pecho. El aire fue expulsado de mis pulmones al instante. No fue a recoger el encendedor. Sino que me agarró del cuello con ambas manos. Suéltame, cobarde. Mi visión comenzó a nublarse. Mis manos buscaban desesperadamente en el suelo. Mis uñas estaban llenas de tierra y piedras. Encontré el extintor que había visto antes. Pero no podía hacer fuerza. La cara de San Qian estaba a unos centímetros sobre mí. Su saliva me salpicaba en la cara. Sus ojos estaban llenos de placer destructivo. ¿No eres rico? ¿No conduces un buen coche? Hoy nos convertiremos en cenizas juntos. Sentí que la presión en mi cuello aumentaba. Mi tráquea parecía que iba a romperse. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia. Toqué el broche del cinturón de San Qian. Usé mis últimas fuerzas.
Levanté la rodilla. Y la golpeé con fuerza en su entrepierna. Su cuerpo se inclinó. La fuerza de su mano se aflojó. Aproveché la oportunidad para respirar profundamente. Me di la vuelta y lo empujé. Rodando y arrastrándome hacia el encendedor que había caído al suelo. No podía dejar que lo consiguiera de nuevo. Absolutamente no. Agarré el encendedor y lo metí directamente en mi bolsillo. Sanquian cayó al suelo y se tomó unos segundos para recuperarse. Luego, como un perro rabioso, se lanzó hacia mí. Ya no intentaba encenderlo, sino que recogió la palanca de hierro que había caído al suelo. Y me golpeó en el hombro con ella. La mitad de mi cuerpo se entumeció al instante. Me desplomé al lado de la puerta del coche. Vi cómo levantaba de nuevo la palanca. Mi esposa golpeaba desesperadamente la puerta del lado derecho del coche. Ese era el único camino de escape. Pero el impacto del Swansea había bloqueado completamente el cierre central. No puedo abrir la puerta, esposo. Mamá ya no tiene aire. Rápido, salva a mamá. Al escuchar estas palabras, no sé de dónde saqué fuerzas. De repente abracé con fuerza el brazo de Sanquian que sostenía la palanca. Abrí la boca y mordí con fuerza su muñeca. Pude sentir el sabor a sangre expandiéndose en mi boca. Sanquian se sacudió locamente. La palanca se le escapó de las manos. Voló hacia la pendiente al borde de la carretera. La palanca se le escapó de las manos. Solté. Suéltalo, bestia. Con el otro puño, me golpeaba la cabeza con furia. No soltaré. Ambos estábamos en el suelo, lleno de olor a gasolina. Intentábamos dominar al otro. La gasolina ya había penetrado en mi ropa. Fría. Pero ardía como un hierro caliente en mi corazón. Lo vi meter la mano en su bolsillo. Era otro encendedor o cerillas. Mi corazón estaba en la garganta. ¿Cómo podría un fugitivo como él llevar solo una fuente de fuego? Mi esposa rompió la ventana con un extintor. Rápido, lo que sacó Sanquian de su bolsillo no era un encendedor. Era un cuchillo plegable. Su mirada era feroz. Se lo clavó en el abdomen. Solté la boca. Me moví desesperadamente hacia atrás. La punta del cuchillo rasgó mi abrigo de plumas. El plumón blanco voló como copos de nieve. En ese momento crítico de vida o muerte. Dos intensos rayos de luz blanca salieron disparados de la entrada del túnel, acompañados por el ensordecedor sonido de sirenas. No era una alucinación. Eran los miembros de la unidad de motocicletas de la policía de tráfico. No era una alucinación. Rinde las armas al frente. Detén inmediatamente la actividad delictiva. Sanquian se quedó atónito. Su mano que sostenía el cuchillo tembló un poco. La velocidad de la motocicleta de la policía era extremadamente rápida. En menos de 10 segundos, ya había llegado entre los dos coches. Las deslumbrantes luces altas hacían que la gente no pudiera abrir los ojos. Sanquian miró el coche de policía. Y luego miró la expresión en mi rostro. De feroz se volvió dudoso. No te acerques. Lo apuñalo. Él me agarró del cuello de la camisa. Y puso la punta del cuchillo en mi garganta. Pude sentir el frío filo del cuchillo contra mi piel. Solo un movimiento en su mano. Y estaría muerto. La policía ya había llegado. No puedes escapar. Piensa en tu madre. Si entras, ¿quién la cuidará? Mi madre ya está muerta. Murió porque no tenía dinero para tratamiento. ¿Qué saben ustedes, los ricos? Cuanto más hablaba, más se excitaba. La punta del cuchillo ya había cortado mi piel. Un policía de tráfico detuvo la motocicleta. Su mano ya estaba sobre la porra en su cintura. Otro policía de tráfico estaba llamando rápidamente por refuerzos. El aire se había vuelto denso a su alrededor. Aparte del eco de la sirena de la policía, solo se oía el viento entre las montañas. Sanquian me arrastraba hacia atrás. Justo debajo de mis pies estaba el charco de gasolina que aún no se había secado. Suelta el cuchillo. Si tienes demandas, podemos hablar. No cometas más errores. Sanquian no escuchaba en absoluto. Su emoción ya se había salido de control. Me arrastraba hacia la dirección del Swansea. Quiere escapar en el coche. Pero sé que sus llaves están en el suelo.
Retrocede, retrocede y luego ven. Primero lo mataré. Luego prenderé fuego. Todos moriremos juntos. Siento que su mano tiembla violentamente. Miro de reojo hacia el interior del coche. Mi esposa ya ha roto una ventana con el extintor. Está pasando al niño hacia afuera. La policía de tráfico también ha notado esta escena. Uno de ellos hace una señal a su compañero para atraer la atención. Mientras tanto, se mueve sigilosamente hacia el flanco. Sanqiang, no puedes escapar. Mira, allá hay policías por todas partes. Señalé la entrada del túnel. Más luces rojas y azules se están reuniendo. Esa es la ruta de apoyo de la policía especial. Esa es la llegada del apoyo de la policía especial para Sanqiang. Miró hacia atrás. Solo un segundo de distracción. De repente, agarré su muñeca con la mano que sostenía el cuchillo. Mi cuerpo se inclinó hacia abajo mientras actuaba. La policía de tráfico se lanzó hacia adelante como una flecha. Sanqiang reaccionó y trató de apuñalarme. Pero mantuve su mano firmemente atrapada. Otro policía se lanzó desde un lado y derribó a Sanqiang. Los dos rodaron en el derrame de gasolina. Se escucharon varios frenazos urgentes. 3 o 4 coches de policía se colocaron en el centro de la carretera. Los agentes completamente armados saltaron del coche. Rápidamente tomaron el control de la escena. Sanqiang fue sujetado firmemente en el suelo por 3 personas. Su cara estaba pegada a la carretera asfaltada llena de gasolina. Aún seguía luchando. Cálmate. Me senté en el suelo. Miré cómo le ponían las esposas a Sanqiang. Como un perro muerto, lo arrastraron hacia el coche de policía. La navaja plegable que tenía fue confiscada. Brillaba con un destello frío bajo la luz. Rápido, ambulancia. Mi madre está en el coche. El personal médico corrió con una camilla. Mi esposa salió del vehículo abrazando al niño. Se arrodilló a mi lado. Vi a mi madre anciana siendo conectada a una máscara de oxígeno. El médico estaba haciendo reanimación cardiopulmonar de emergencia. En ese momento, sentí que toda mi fuerza se había agotado. Un policía se acercó. Me dio una manta. Me dio una palmadita en el hombro. ¿Está bien? Señor Zeng. Esta persona es un liberado bajo vigilancia. Esta vez no podrá regresar. Miré el caso que había sido aplastado. Y el suelo cubierto de vidrios rotos y gasolina. Estaba sentado en un banco del hospital. Sosteniendo un recibo de pago recién impreso. 30.000 yuanes. Esto es solo el primer pago anticipado por la entrada de mi madre en la UCI. El doctor había hablado conmigo hace un momento. Mi madre no solo sufrió un susto. El cinturón de seguridad la hirió en el momento del impacto. Lo que causó contusiones internas. Los costos de la cirugía posterior son un pozo sin fondo. ¿La compañía de seguros? ¿Cómo se reembolsan los daños de mi coche y los gastos médicos de la otra parte? ¿Compañía de seguros? El ajustador al otro lado del teléfono tenía un tono frío. La otra parte me dijo que como la policía aún no había emitido el informe de responsabilidad del accidente, y había comportamientos sospechosos de conducción agresiva en el lugar, la compañía de seguros no puede adelantar ningún costo por el momento. Colgué el teléfono. Miré al final del pasillo. Los familiares de Sanqiang estaban llorando fuertemente. Lo que llevó a las enfermeras a acercarse constantemente para intentar calmarles. Dejen de gritar. Aquí es el hospital, la esposa de Sanqiang. Una mujer vestida con un pijama voluminoso se acercó corriendo. Y me agarró fuertemente del cuello de la camisa. De su cuerpo emanaba un olor a tabaco barato y sudor. Ella gritaba diciendo: Sanqiang aún no ha despertado. Los 3 niños en casa están esperando para comer. Dijo que yo era un matón que conducía un buen coche. Forzando a una persona honesta a no tener salida. Tú dejaste a mi hombre así. Tienes que pagar. La empujé con fuerza. Sabía en mi interior. El accidente de anoche. Fue completamente porque Sanqiang perdió el control emocional en la carretera. El accidente de anoche. Él intentó adelantar. Cambiando de carril repetidamente. Yo. Al final, perdió el control y chocó contra la barrera. También desvió mi coche.
Pero esto es muy complicado en términos legales. Si no hay grabación completa, me será difícil demostrar que fui la parte completamente pasiva. Fui a la estación de policía de tráfico. Quería ver los restos que habían quedado en la escena. Un policía que estaba a cargo del caso arrojó una bolsa de plástico transparente sobre la mesa. Dentro estaba mi cámara de grabación del vehículo. La carcasa ya estaba quemada. El plástico se había derretido en un montón. Señor Zeng. Su cámara se dañó gravemente durante el incendio. Intentamos leerla. Pero el circuito se quemó. ¿Y la vigilancia de la carretera? La vigilancia en la entrada del túnel debería estar disponible. Desafortunadamente, esa sección de la carretera está en mantenimiento de fibra óptica. La vigilancia de anoche en esa área no se grabó. La situación actual es que los testimonios de los vehículos detrás son muy desfavorables para usted. Los testimonios de los vehículos detrás son muy desfavorables para usted. Alguien ha informado que, a unos kilómetros antes del accidente, su coche y el coche de Sanquian hicieron varios cambios de carril. Comportamientos de no ceder. Siento una opresión en el pecho. Eso es lo que él está haciendo. Estoy esquivando. Pero a los ojos de los espectadores. Los dos coches se lanzan a toda velocidad en la autopista, esquivando. Es una conducción competitiva típica. Salgo de la comisaría de tráfico. El sol me hiere los ojos. ¿Y el coche de Sanquian? Quiero ver su coche. La policía me llevó al aparcamiento. El viejo Nissan de Sanquian estaba casi hecho añicos. Me agaché, mirando los neumáticos desgastados y el disco de freno lleno de óxido. Esto es, en realidad, un coche en condiciones deplorables que no debería estar en la carretera. Sanquian no es un asesino. Solo es un conductor de clase baja que no repara su coche. Para ahorrar dinero. Y que, por ganar tiempo, no le importa su vida. Y yo me convertí en la víctima de su ira. Regresé a la empresa. La mesa estaba llena de documentos pendientes. El gerente del departamento de finanzas entró tras golpear la puerta. Su rostro lucía algo preocupado. Me dijo que estaba involucrado en este grave accidente de tráfico. Y que los medios habían capturado fotos del lugar. El departamento legal de nuestro socio comercial envió una carta de consulta, solicitando evaluar mi riesgo personal de fertilidad. Zeng Son, esto se ha vuelto bastante grande. Se está difundiendo en las plataformas de videos cortos. Tesla provocó lesiones graves en la carretera. Eso es un rumor. Él me chocó. Abrí mi teléfono y descubrí que en las redes sociales locales circulaba un video borroso. El video fue grabado desde muy lejos. Solo se podían ver dos luces en movimiento en la carretera. Al final, una explosión de llamas. En la sección de comentarios, los trolls estaban celebrando. No les importa la verdad. Solo les importan las etiquetas de coches de lujo y grupos vulnerables. Siento una profunda impotencia. Mi madre sigue en el hospital con tubos conectados. Aquí enfrentamos una crisis de reputación. Mi madre sigue en el hospital con tubos conectados. Aquí enfrentamos una crisis de reputación. Abrí la agenda de contactos. Quería hablar con algunos clientes con los que tengo buena relación. Pero descubrí que sus teléfonos estaban ocupados. O que al contestar, eran muy desinteresados. Así es la realidad. Cuando todo va bien para ti, todos son amigos. Cuando caes en un pozo, nadie quiere ensuciarse. Me dejé caer en la silla. No hay conspiración. Solo el colapso de una persona común bajo presión extrema. Sanquian se ha derrumbado. Él eligió una postura suicida. Y yo estoy al borde del colapso. Cuando regresé al hospital, vi a varios hombres en traje de pie frente a la puerta de la sala. No eran asesinos, sino abogados que Sanquian había contratado. Ajustaron sus gafas. Y me entregó un borrador de demanda civil. Señor Zeng. El señor Sanquian se encuentra actualmente en coma profundo. Su familia está preparando una demanda en su contra. Yo aceleré para evitar su colisión. Esto requiere pruebas. Si las pruebas son insuficientes, de acuerdo con la ley de seguridad vial, como la parte con mayor obligación de ceder,
Asumirás una gran responsabilidad de compensación. Como la parte con mayor obligación de ceder. Asumirás una gran responsabilidad de compensación. La cantidad que la familia San reclama es de 2 millones. Incluyendo los gastos médicos. Compensación por pérdida de ingresos y compensación por discapacidad de 2 millones. Aunque para mí no es una suma astronómica. Es suficiente para agotar todos mis fondos líquidos. La recuperación de mi madre aún requiere mucho dinero. Miro esta demanda. Mis manos tiemblan levemente. No es un juego de vida o muerte de película. Es un corte lento en la vida real. ¿Y si no acepto? Entonces nos veremos en el tribunal. Además, los familiares de San Qian ya están contactando a los medios. Señor Zeng. Eres una persona decente. Deberías saber las consecuencias de dañar la reputación. Me di la vuelta. Y vi a la esposa de San Qian escondida en la esquina del pasillo espiando. En sus ojos no había tristeza. Solo una codicia desesperada. Él, al igual que San Qian, ve esta calamidad como una oportunidad para cambiar su destino. No regresé a casa, sino que conduje de regreso a la entrada de la autopista donde ocurrió el accidente. La lluvia ya había cesado. Y en la carretera aún quedaban marcas carbonizadas y fragmentos de plástico esparcidos. Tenía en mis manos un montón de avisos de búsqueda impresos. En la salida de la caseta de peaje. Preguntando casa por casa a los camioneros que estaban estacionados descansando. Alrededor de las 11 de la noche de ayer. ¿Pasó por ese túnel? ¿Vio un Tesla negro siendo adelantado por un Xuanji? La mayoría de los conductores sacuden la cabeza. Algunos ni siquiera quieren bajar la ventana. Mis piernas están adormecidas de tanto caminar. Mis zapatos de cuero están llenos de barro. Justo cuando estaba a punto de rendirme. Un conductor experimentado que estaba echando agua a sus neumáticos para enfriarlos me llamó. Chaval. Anoche, en mi cámara de tablero, podría haber grabado algo. Corrí hacia él como si hubiera encontrado un salvavidas. El conductor experimentado me llevó a la cabina. Sacó las imágenes de anoche. Aunque estaba muy lejos. La imagen registró claramente. Como el Xuanji de San Qian se movía en zigzag en la carretera vacía. Cómo se metió locamente en mi carril. Y su último giro mortal. Maestro, por favor, copie este video para mí. El conductor experimentado suspiró. Dijo. Que él también conduce. Y odia este tipo de conducción temeraria. Me pasó la tarjeta de memoria. Sostuve esa pequeña tarjeta. Y casi se me caen las lágrimas. No hay conspiración. No hay giro inesperado. Esta es la verdad. San Qian, debido a su vida insatisfactoria, busca un objeto para desahogar su frustración en la carretera. Al final, perjudicó a otros. Y también se arruinó a sí mismo. Ahora es hora de que la ley hable. Mi cámara de tablero puede haber grabado algo. Corrí hacia allí como si hubiera encontrado un salvavidas. El conductor experimentado me llevó a la cabina. Sacó las imágenes de anoche. Aunque estaba lejos. La imagen grabó claramente. Como el Xuanji de San Qian se movió en zigzag en la carretera vacía. Como se metió locamente en mi carril. Y su último giro mortal. Maestro, por favor, copie este video para mí. El viejo conductor suspiró y dijo. Él también conduce. Odia este tipo de conducción imprudente. Me pasó la tarjeta de memoria. Sostuve esa pequeña tarjeta. Las lágrimas casi se me cayeron. No hay conspiración. No hay giro inesperado. Esta es la verdad. San Qian, debido a su vida insatisfactoria, buscaba un objeto de desahogo en la carretera. Y finalmente perjudicó a otros. También se destruye a sí mismo. Ahora es hora de que la ley hable. Estoy de pie en el pasillo. Mirando la puerta del departamento de identificación. Donde se está llevando a cabo una comparación de video clave. La grabadora de conducción proporcionada por el conductor experimentado. La tarjeta de almacenamiento ya ha sido entregada a la policía técnica. He esperado 2 horas. El cenicero está lleno de colillas. La puerta se abre y un policía con guantes blancos sale con un documento. Me hace señas para que entre. Señor Zeng.
Los resultados de la identificación de video han salido. A través del análisis cuadro por cuadro de las imágenes de la cámara del camión en la parte trasera, junto con la medición física de las marcas de frenado en la carretera, hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál es el resultado? El video muestra que, a las 11:14 de esa noche, el coche negro Swan G, en ausencia de otros vehículos y obstáculos, realizó 3 frenadas de emergencia anormales de repente. Este comportamiento se considera legalmente conducción peligrosa con mala intención. Además, hemos analizado el líquido de frenos y el desgaste de los neumáticos del vehículo de Sanqiang. Ese coche no cumplía con las condiciones de seguridad para entrar en la autopista. El policía pasó la página del informe de evaluación hasta la última, donde estaba sellado con un sello rojo brillante. Esto significa que la supuesta mentira de Sanqiang sobre esquivar un obstáculo ha quedado completamente desmentida. Tomé el informe. Mis dedos pasaron por esa línea de texto frío. No es una conspiración. Es un hombre desilusionado en la vida, buscando un objeto de desahogo en la carretera, que finalmente cosecha lo que siembra. ¿Este informe puede ser utilizado directamente como base para la responsabilidad? Sí. Combinando los datos de los puntos de control de la carretera que hemos obtenido, Sanqiang tiene múltiples registros de exceso de velocidad y conducción sobre la línea, en los 10 kilómetros previos al accidente. Esto ya no es un accidente de tráfico común. Regresé al hospital con una copia del informe de evaluación. La esposa de Sanqiang estaba sentada con sus 2 hijos, en un banco frente a la habitación de mi madre. Al verme, no se lanzó hacia mí como antes para hacer un escándalo, sino que bajó la cabeza, apretando fuertemente el borde de su ropa. Había contratado a ese abogado para que estuviera a su lado, que también tenía un mal aspecto. Señor Zheng. Hablemos del señor Zheng. Hablemos sobre la demanda anterior. Nosotros, como familiares, estamos dispuestos a retirarla. Ayer ustedes dijeron que querían que pagara 2 millones. Me dejarían en la ruina. Eso fue porque no entendíamos completamente el caso. Ahora los resultados de la policía han salido. La posibilidad de que Sanqiang sea completamente responsable es muy alta. Si entramos en el proceso judicial, Sanqiang no solo no recibirá compensación, sino que también tendrá que asumir los enormes daños de su vehículo y los gastos médicos de mi familia. Miré a esa mujer. De repente, se deslizó del banco. Se arrodilló en el suelo. Intentó agarrar el dobladillo de mis pantalones. Los 2 niños se asustaron y comenzaron a llorar. Los pacientes y enfermeras en el pasillo lanzaron miradas extrañas. Este tipo de chantaje moral se representa todos los días en el hospital. Pero esta vez no tenía intención de ceder. Señor Zheng. Usted es el gran jefe. Usted tiene seguro. Con solo mover un dedo puede salvar a toda nuestra familia, Jiangxi. Él todavía está en la unidad de cuidados intensivos. El médico dijo que nunca podrá levantarse en su vida. Le ruego que no nos haga pagar. Realmente no tenemos dinero. Cuando su hombre chocó conmigo, ¿pensó que mi madre también estaba en el coche? ¿Pensó en la vida de toda mi familia? La ley no dice que quien es pobre tiene razón. La rodeé y entré en la habitación del hospital. Aunque aún llevaba la máscara de oxígeno, pero su mirada era clara. Él sacudió la cabeza suavemente, indicando que no debía seguir insistiendo. Entendí lo que quería decir. Pero también sabía que permitir esta malicia es un daño para quienes cumplen la ley. La sala de mediación estaba llena de gente. El abogado de mi aseguradora, Sanqiang, y la esposa de Sanqiang, con una expresión de ceniza. El policía que llevaba el caso golpeó la mesa. Desplegó 2 copias del informe oficial del accidente de tráfico. En este accidente, el vehículo con matrícula AXXX. El conductor Sanqiang por malicia al cambiar de carril. Conducción peligrosa y condiciones de seguridad del vehículo inadecuadas. Asume toda la responsabilidad del accidente. El conductor Zheng Ling, al intentar esquivar, se encontraba en una situación de emergencia. No cometió ninguna infracción y no asume responsabilidad. La esposa de Sanqiang, al escuchar todo, parecía desvanecerse. Su columna vertebral se hundió en la silla.
Las palabras responsabilidad total pesan como 1000 kilos. Significa que todos los gastos médicos de Sanquian deben ser cubiertos por él. Significa que mi Yasla, que vale decenas de miles, está dañado. Ellos deben compensar la totalidad. Señor Zeng. Dado que la otra parte tiene toda la responsabilidad. Nuestra compañía iniciará el procedimiento de reclamación subrogada. Nosotros pagaremos primero sus costos de reparación y los gastos médicos de su madre. Luego, nuestro departamento legal reclamará a la familia de Sanquian. Bien. Procedamos según lo establecido. Firmaré. El abogado de Sanquian suspiró. Guardó los documentos. Sabía que no había forma de ganar este juicio. La familia San no solo perdió justicia. También perdió la garantía de su sustento durante las próximas décadas. Salí de la sala de mediación. Mirando los vehículos que pasaban sin cesar por la ventana. Todos están luchando por ganarse la vida. Pero si se pierde el límite, la lucha se convierte en caída. Regresé a la empresa. Lo primero que hice fue convocar al departamento legal y al departamento de auditoría. Wang Wei estaba sentada al final de la mesa de la reunión. Su traje caro se veía arrugado en ese momento. Ella había estado tratando de evitar mi mirada. Pero yo arrojé directamente el informe del Departamento de Policía de Tránsito en el centro de la mesa. Wang, sobre el riesgo de fertilidad que mencionaste hace unos días. Ahora puedes cerrar la boca. Zeng Lin, yo también estoy pensando en la empresa. Después de todo, en ese momento la verdad no estaba clara. La verdad no estaba clara. No es una razón para que tú aproveches la oportunidad para atacarme. Departamento de Auditoría. Exijo una revisión de los contratos de proveedores de logística de los últimos 3 años. Descubrí que Sanquian, después de dejar la empresa, todavía estaba recibiendo dinero del Departamento de Logística bajo el concepto de subsidio por desgaste de vehículos. Director Wang, ¿puede explicar por qué un conductor despedido todavía puede recibir subsidios de la empresa? En la sala de reuniones reinaba un silencio absoluto. En la frente de Wang Wei brotaron pequeñas gotas de sudor. No es un complot ingenioso. Solo es Wang Wei utilizando su poder para obtener fondos de la empresa. Manteniendo a un grupo de personas ociosas. Para que le hagan asuntos personales. Sanquian es solo uno de ellos. Ya ha entregado las pruebas relevantes a la junta directiva de la empresa. Director Wang, usted se está despidiendo por su cuenta. ¿O vas a esperar a que el departamento legal te demande por malversación de fondos? Wang Wei abrió la boca. No pudo decir nada. Se dejó caer en la silla. Su mirada estaba perdida. Siempre pensó que podía controlarlo todo. Pero olvidó que en la gestión empresarial moderna, cada cuenta tiene un rastro que seguir. Para excluirme. No dudó en utilizar a Sanquian, un factor inestable. Al final, este boomerang lo golpeó a él. Mi madre está sentada en una silla de ruedas. Con una gruesa manta sobre las rodillas. La luz del sol brilla sobre el césped. Varios niños juegan y corren a lo lejos. Después de un mes de tratamiento, ya puede realizar un entrenamiento de marcha simple. Lo empujo lentamente por el sendero arbolado. Mamá, el médico dijo que en 2 semanas podrá volver a casa. Mi madre asiente. Señala una noticia en el periódico. Era un informe sobre la acción especial para abordar el síndrome de ira en la carretera en toda la ciudad. Después de ese accidente. Debido a la alta atención social. Las autoridades han intensificado las sanciones por conducción peligrosa en la autopista. Sanquian falleció la semana pasada en el hospital. Fallo multiorgánico. Su familia al final no pudo compensar mucho dinero. La compañía de seguros completó el proceso. No hice que el departamento legal los presionara por el saldo restante. La esposa de Sanquian vendió el apartamento en la ciudad. Regresó al pueblo con el niño. Ese informe de responsabilidad total se convirtió en la sombra de su vida. No sentí la satisfacción de la venganza. Solo sentí tristeza. Si esa noche Sanquian hubiera podido controlar un poco sus emociones. Si hubiera tenido un poco de respeto por la vida. Todo esto no habría sucedido. Detuve la silla de ruedas. Mirando el horizonte a lo lejos. Mi Tesla ya está reparado. Pero lo vendí. Y compré una furgoneta más espaciosa.
Ya no busco la sensación de aceleración. Ya no me importa esos 1 o 2 segundos de adelantamiento. Mamá. Volvamos a casa. La vida ha vuelto a la normalidad. Las intrigas en la empresa llegaron a su fin con la partida de Wang Wei. La crisis familiar también se disipó ante la ley y las pruebas. Arranqué el coche y me incorporé suavemente al tráfico. El camino aún es largo. He aprendido a conducir despacio.